La finalidad de todo mundial es encontrar a la mejor selección de todas, y para ello se juega una ronda eliminatoria y se juegan un montón de partidos en diferentes fases para llegar al tan esperado encuentro, que curiosamente a veces no es el mejor de todo el torneo, pero seguramente siempre será el que tenga más audiencia alrededor de todo el planeta. La mayoría de los que estamos aquí ya hemos vivido por lo menos una final del mundo, y es innegable que es una cita única, especial, imperdible y emocionante de inicio a fin. Sin embargo, en el siglo XXI aconteció la peor y la más rara final de un mundial, o lo que por lo menos simuló serlo, un partido con el mismo carácter de todas las finales que ya conocemos pero que nunca nadie vio, ni se supo de su existencia y ni siquiera se vio interesado el público, sobre todo por estos lados del mundo. En este video vamos a desempolvar una historia que los libros mundialistas se encargaron de borrar para siempre por su alto grado de inconsistencias y misterios. Conoceremos la final más extraña jamás jugada de un mundial de fútbol, las razones de por qué pasó, cómo se dio a conocer y todo lo que implicó que se jugara. No creo que estés preparado, pero aún así quédate porque comenzamos. Para hablar de esta extraña final nos debemos mover al año 2002, por supuesto en el mundial disputado en tierras asiáticas. El nivel de grandes equipos que se veían favoritos a llevarse la copa opacó por completo otros encuentros que marcaron historia. Y es que entre polémicas indignantes y sorpresas orgánicas, el 30 de junio todo el mundo se deleitaría con un espectáculo único, dos selecciones por el título mayor. Pero espero que tampoco te lo estés creyendo, porque no hablamos del partido jugado en Japón entre Brasil y Alemania, hablamos de su antónimo. Para que lo entiendan vamos desde el principio. Y es que como ustedes ya sabrán, uno de los ítems decisivos a veces es el ranking FIFA, ese en el que las selecciones van sumando puntos con el fin de clasificarlas puesto por puesto en su actualidad. Esta idea era prácticamente reciente para esos años y por supuesto quien resultó ganador de la cita mundialista, la pentacampeona Brasil, se posicionó como primera, mientras que Alemania, subcampeona, estaba de quinta luego del mundial, obvio. Lo curioso es que estas dos selecciones antes del respectivo torneo no tenían esas mismas posiciones, Brasil siendo en mayo del 2002 segunda por debajo de Francia y Alemania en cambio fuera incluso del top 10. Esto del ranking FIFA tiene mucha relevancia al darnos cuenta de que así como un mundial cambia de posiciones y reclasifica los primeros puestos, también altera los últimos. Resulta que de cara a este mundial del 2002, las eliminatorias como en cualquier edición se efectuaron y como siempre grandes selecciones quedaron por fuera de la Copa Mundialista. Pero una de las más increíbles ausencias fue la de Países Bajos. Ubicada en el grupo 2 tuvo que ver cómo Portugal e Irlanda lo superaban, tras hacer una participación decente en Francia 98 en donde logró llegar a semis. A raíz de esto conocemos al creador de esta bizarra y atípica final, Johan Cramer, un audiovisual y director neerlandés quien sumido en la decepción tras el fracaso rumbo al mundial, tuvo una idea brillante y extraña que compartió con su compañero Matthijs de Jong, quien era un colega que también le apasionaba el fútbol, con la particularidad de que también le interesaba el fútbol de selecciones chicas y muy desconocidas. Así fue como nació la idea de filmar y organizar un partido entre las dos peores selecciones del mundo, en una saturación también de que en los mundiales solo se hablaba de las mismas potencias una y otra vez. Los respectivos últimos cupos del ranking los ocupaban la selección de Bután, un país muy pequeño de Asia, y la selección de Montserrat, un territorio británico de ultramar ubicado en América del Norte. Pensé que sería interesante hacer un documental sobre la derrota, siempre me han gustado las historias de los actores secundarios del fútbol. Bután y Montserrat formaban una combinación distinta porque son países que no tienen nada en común. ¿No sería genial que jugaran un partido? Era una idea muy inocente. Fueron las declaraciones del director Cramer al reportaje oficial de la misma FIFA. Evidentemente el partido fue difícil de organizar, pero se logró cuando ambos creadores de la propuesta se pusieron manos a la obra. Se enviaron entonces 2 faxes a cada federación de estas selecciones proponiéndoles la idea. Les tocaba así porque el internet aún no había tomado tanta relevancia, mucho menos en esos países tan pequeños y escondidos. El mismo día Montserrat aceptó y quedó ilusionadísimo, mientras que Bután sí tardó hasta 3 semanas en aceptar, igual con bastante interés de su parte. La producción se hizo en vivo, esto significa que actualmente pues sí, hay películas o documentales de sucesos importantes de fútbol del pasado. Sin embargo, como este par de europeos no solo estaban aburridos sino que también trabajaban con las cámaras, el filme se produjo, como digo, en vivo y en directo. Una película titulada La Otra Final no solo se quedó como una simple transmisión del encuentro, sino que sumergía al espectador a la impresionante cultura de Bután. Y por supuesto el fútbol más extraño y desconocido era el foco principal, mezclado con tomas surrealistas. La intención detrás del proyecto era presentar el fútbol desde otro punto de vista. Muy interesante, ¿no? Me recuerda a otro proyecto con exactamente la misma intención. En fin,
fin, el caso es que el protagonista de este documental era ese choque cultural masivo que se dio en función de jugar un partido de fútbol, pero no cualquier partido, sería una final del mundo, de los peores pero seguía siendo una final. Los antecedentes de ambas selecciones se explicaban también en parte por qué estos cineastas asumieron el gigante trabajo que llevó a hacer esto realidad. Cada equipo que se enfrentaría tenía algo detrás que convertía el dicho partido en algo mucho más trascendente pero extraño al tiempo. Por un lado, la selección de Bután debutó en la FIFA en 1982 y hasta ese momento tenía 0 victorias oficiales. Montserrat en cambio había tenido chances de jugar desde 1950 y aunque sí tenía 2 victorias oficiales ante Anguila, su historia se vio altamente afectada por un desastre natural que los dejó sin competir durante más de 4 años y sin poder jugar en su país durante mucho tiempo. Por estas razones estaba claro por qué ocupaban el penúltimo puesto a pesar de pertenecer a la FIFA desde hace medio siglo. Cuando les llegó el fax de la propuesta en 2002, inicialmente pensaron que se trataba de una broma, pero luego entendieron que a ambas les convenía jugar esta supuesta final del mundo alterna. Como mencioné, este partido fue bastante difícil de producir, igual que el documental. Para una prueba de ello, el largo viaje que hicieron los hombres de Montserrat para llegar a la pequeña nación de Asia. Escúcheme muy bien, tuvieron que viajar de Montserrat a Antigua, de Antigua a San Martín, de San Martín a Curazao, de Curazao a Ámsterdam, de Ámsterdam a Bangkok, de Bangkok a Calcuta y de Calcuta a Timbú, ciudad en donde se jugó el encuentro. Por supuesto, este partido no era a espaldas de la FIFA, de hecho esta federación mundial fue de vital apoyo y ayudó para contratar hasta un árbitro de la Premier League, y además motivó a ambas selecciones prometiéndoles que el resultado de esta final entre comillas sumaría puntos para el ranking. Basándonos en eso, técnicamente podríamos decir que entonces se hizo oficial, o mínimo amistoso, pero lo que importaba era que hasta la FIFA lo había reconocido. El partido en cuestión se celebró el mismísimo 30 de julio de 2002 a las 10 de la mañana hora butanés ante 15.000 espectadores. Y en este, contra todo pronóstico, las cosas arrancaron con fuerza, y es que si uno lo piensa, para que un partido sea reñido y emocionante tienen que haber rivales del mismo nivel. En ese orden de ideas, así como Brasil y Alemania tenían un nivel muy bueno y por lo mismo llegaron a una final del mundo, Bután y Montserrat compartían un equivalente en cuanto a calidad y rareza de fútbol. Aunque los de América llegaron más, a los 5 minutos con un cabezazo la local se ponía en ventaja. Este gol impulsó a Bután, quien siguió ampliando el marcador aprovechando el bajón de Montserrat, que aunque al final acabó goleado por 4-0, dio pelea y contrario a las rápidas conclusiones de un partido con ese resultado, sí lograron por momentos sorprender con sus interesantes jugadas. No obstante, lo que más importa era el ganador. Bután por primera vez en su historia lograba una victoria, de esa manera y en su casa. Se consagraba como la campeona del mundo de las peores selecciones del planeta. El documental dejó ver cada una de las jugadas, pero también sumó un reportaje bien interesante de las culturas de ambos países, sobre todo de las tradiciones budistas de Bután. Una película con más aceptación de la que se esperaba al tratarse de un tema tan rebuscado y específico. Pero de todas formas, según Kramer, el director, este fue su mejor y más especial proyecto en toda su carrera. Ya conociendo la historia de la propuesta que solo se jugó en esa ocasión, me llega un pensamiento bien interesante, y es que cada cierto tiempo nuevas selecciones más pequeñas han venido siendo aceptadas por la FIFA, aumentando así la cantidad de selecciones afiliadas al ente más importante del fútbol mundial. Sabiendo eso, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver cómo hubiese sido la final del mundo de los peores a partir del 2006, ya que de haberse formado una especie de tradición o costumbre, se jugaría también este encuentro, obviamente no principalmente por lo comercial, sino simplemente porque sí. Entremos en materia, así que vamos para Alemania 2006, en donde, como sabemos, los finalistas buenos, o sea los del Mundial Real, fueron Francia e Italia, dos combinados que tuvieron que alargar todo hasta la tanda de penales para definir el prestigioso título. La pregunta es si hubiese pasado lo mismo con la hipotética final de perdedores que protagonizarían Luxemburgo e Islas Cook, últimas en la posición 194 ambas para julio de ese año. Eso sí, debemos basarnos en algo para decidir cuál de las dos saldría campeona, así que según el número de puntos previos, quien tenía más en ese momento era el pequeño país europeo con 248. Continuamos la línea del tiempo ahora en Sudáfrica 2010, un mundial que creo que he mencionado en los últimos 5 videos de 6 que he subido, pero bueno, el caso es que mientras España conquistaba el mundo en la prórroga ante Países Bajos, la final inversa sería un apasionante Andorra contra Timor Oriental, siendo por orden el país de los youtubers la selección número 201, mientras que el combinado asiático de Timor Oriental en el puesto 200. Ya en 2014, por supuesto, los integrantes de la FIFA iban en aumento, y de la misma manera
FIFA, en una prórroga de angustias y pura tensión, Alemania le robaba el sueño a la albiceleste, cosa que seguramente no hubiese pasado en la final de peores, en donde encontramos a dos Australias fake. Por un lado la oceánica Islas Cook, que como vimos ya había participado antes en 2006, esta vez ubicada en el puesto 205, y la selección de Anguila de la CONCACAF en la posición 206. Para 2018 aparece la selección que obviamente sé que estaban esperando escuchar, y es que si había quienes se quejaban de que la final de Rusia careció de gracia porque ambas finalistas, tanto Francia como Croacia, eran de Europa, pues se van a quedar desinflados al enterarse que incluso el continente europeo se hizo presente en esta hipotética final de peores selecciones, porque en el puesto 205 ahora se encontraba la inigualable Serenísima, la selección de San Marino con 8 puntos, solo por encima de las Islas Vírgenes Británicas, equipo que tenía 4 puntos y estaba en el último puesto del ranking. Siendo así, la conclusión es clara: el combinado sanmarinense podría haber sido campeón del mundo si se hubiese repetido lo que en realidad pasó en 2002. Finalmente, en 2022 la final entonces sería entre nuevamente la querida San Marino y Anguila, partido en el que sí debo informarles que según la página oficial de la FIFA no es una locura pensar que se pueda llegar a concretar. Cito textualmente: por lo pronto podemos soñar con una final entre Anguila y San Marino el 18 de diciembre de 2022. Pero bueno, suficiente de selecciones extrañas y desconocidas, para eso ya están Gangris, Futboqueando y como no, Objetivo San Marino. El punto es que uno de los partidos más inéditos en la historia del fútbol fue este entre Bután y Montserrat, un inédito caso que hubiese sido tan épico como extraño de haberse repetido edición tras edición. Si creen que hubo alguna vez una final de un mundial tan rara como esta, pueden dejarla en los comentarios, pero como si yo están de acuerdo de que esta supera en rareza a cualquier otra, pues díganme según ustedes si se debería o no volver a revivir este extraño suceso, ojalá para Qatar 2022 o mundiales a futuro. Sin más, espero que este video haya sido de su agrado, pero sobre todo que les haya parecido interesante. Ya saben que si quieren ver más de este tipo de contenido, la mejor ayuda es dejando sus interacciones, bien sea en likes, comentando y suscribiéndose si es que aún no lo han hecho. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima.